Cordial saludo. El día de hoy nos encontramos con las compañeras Daniela Muñoz, Edna Medina, Lady Joven y María Alejandra Grisales desde el curso de Psicología Política en la Universidad Nacional Abierta y Sancional, realizando la etapa 4 métodos y metodologías en el siguiente conversatorio, donde vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta orientadora. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Aquí hay una referencia, una cita bibliográfica que dice que el discurso no solo representa la realidad, sino que también contribuye a construirla y a transformarla. Entonces, yo creo que este análisis crítico del discurso, que sus siglas son ACD, permite comprender que el lenguaje no es neutral, sino que es una herramienta cargada de significado ideológico y que reflejan y refuerzan las relaciones del poder en la sociedad. Como lo dice este autor Peña en 2015, plantea que a través de este ACD es posible identificar cómo los discursos sociales contribuyen a realidades, también naturalizan desigualdades y legitiman jerarquías sociales. Esto significa que detrás de las palabras hay sentidos ocultos que favorecen intereses dominantes, por lo que analizar estos discursos contribuye a cuestionar y revelar esas estructuras ideológicas que se ocultan en la cotidianidad. También desde otro enfoque, que el 2010 señala que este no solo permite analizar discursos políticos o mediáticos, sino que también aquellos presentes en ámbitos como en el trabajo, donde se producen desigualdades bajo discursos aparentemente técnicos o neutros. Y así, estos discursos normalizan condiciones laborales precarias y configuran subjetividades ajustadas a intereses dominantes. Este se convierte en una herramienta valiosa para hacer visible lo que permanece oculto en el discurso y propiciar una reflexión crítica que aporte a la transformación social. Doy paso a mis compañeros. Cordial saludo. Bueno, el análisis crítico del discurso contribuye al mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales, al revelar cómo el lenguaje reproduce relaciones del poder y legitima visiones del mundo que favorece a ciertos grupos sobre otros. Según Peña, el discurso no es neutro, sino una práctica social que contribuye a realidades desde marcos ideológicos. Asimismo, señala que el ACD permite desnaturalizar formas de dominación simbólica presentes en contextos como el trabajo o la política. Muchas gracias. Doy paso a la siguiente compañera. Cordial saludo. El análisis crítico del discurso es una herramienta muy significativa para comprender cómo el lenguaje se utiliza para perpetuar y desafiar la desigualdad, la nominación y la ideología de los discursos sociales. Cabe destacar que el análisis crítico del discurso contribuye a revelar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales de la siguiente manera. Primero, revelando ideologías implícitas, exponiendo relaciones del poder, analizando estrategias lingüísticas, contextualizando los discursos. En conclusión, el análisis crítico del discurso proporciona herramientas que abarca pues todas las dimensiones ideológicas, políticas, lo que permite una comprensión más profunda y amplia de cómo se construye el poder a través del lenguaje. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en base a las lecturas realizadas, el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar esos elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales al examinar pues cómo el lenguaje es utilizado para construir, reforzar o desafiar esas relaciones de poder en la sociedad. A través del estudio de las palabras, las narrativas y las estructuras discursivas, relevando las ideologías que influyen en esa percepción del comportamiento de las personas, permitiendo identificar elementos ideológicos, es decir, esos valores, esas creencias que guían un discurso y pueden naturalizar ciertas formas de pensar o de actuar. Por otro lado, también nos muestra pues esos elementos políticos, evidenciándolo como lo es el lenguaje utilizado para legitimar o cuestionar el poder y asimismo influir pues dentro de esa opinión pública y definir agendas políticas. Finalmente, pone en evidencia los elementos dominantes. Esos elementos son aquellos discursos que prevalecen y son promovidos por sectores como el poder, como el Estado o los medios de comunicación e incluso esas instituciones
en contraste con los discursos alternativos que buscan desafiar pues esas narrativas. Muchas gracias. Bueno, compañeras, pues yo creo que todas estamos como de acuerdo en que el análisis crítico del discurso pues es una herramienta teórico-metodológica clave pues para nosotros develar esos componentes ideológicos, políticos y de dominación inherentes a las prácticas discursivas sociales. Yo creo que todas podemos apreciar en estos textos, tanto de Peña Larrea como Stitcher, que pues este enfoque opera mediante tres ejes fundamentales. Como ustedes pueden evidenciar ahí ese diagrama, en una primera instancia, la deconstrucción de ideologías naturalizadas, donde pues ese análisis crítico del discurso pues revela cómo las elecciones léxicas aparentemente neutras encriptan jerarquías sociales. En segundo punto, exposición a las relaciones de poder. Ahí podemos seguir a Fight Club, si se está pronunciado bien. Este análisis crítico del discurso demuestra que los discursos son dominantes y siempre pues construyen como esas representaciones hegemónicas mediante estrategias como presuposiciones, metáforas conceptuales, omisiones estratégicas y ya por último ese análisis tridimensional. En primer lugar, cuando pues hablamos del discurso como texto, ¿sí? Ya ahí nos referimos como al análisis del contenido lingüístico en sí mismo, es decir, como los textos hablados o escritos que componen el discurso. Ya en segunda instancia, pues como la segunda dimensión, el discurso como práctica discursiva, que se enfoca en los procesos de producción e interpretación de los textos dentro de contextos sociales específicos. Y ya finalmente, el discurso como parte de una práctica social, pues es ya como que nos invita a contextualizar los discursos dentro de un marco más amplio de las estructuras socioculturales, como es el capitalismo, neoliberalismo, ¿sí? Ya como que eso es así. Entonces ya pues yo creo que como resumiendo, el análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa que nos permite identificar y desentrañar los elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Y pues nos permite como comprender cómo el lenguaje no solo comunica ideas, sino que también juega un papel crucial para cuestionar esas discursivas y explorar posibles como alternativas, convirtiéndose en una herramienta esencial para cualquier análisis crítico de la política, el poder y las identidades sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Esas son las referencias bibliográficas y hasta una próxima ocasión.